Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis del capítulo 5 de la segunda temporada de The Last of Us. Ya veis que no estoy en mi estudio habitual de grabar, porque estamos unos días fuera en Navarra grabando cosas en el estudio, con lo cual, bueno, aún así he querido sacar un ratito para poder hablar con vosotros y poder contaros qué tal ha sido este capítulo 5, que ha empezado un poco atascado, quizá en la línea de lo que la serie venía mostrando, pero es cierto que a medida que el episodio ha ido avanzando, podemos decir que cada vez la intensidad de lo que el episodio mostraba iba en aumento, hasta que por fin ya ha empezado lo que podemos considerar quizá la venganza o lo que Ellie quiere hacer, que es en este caso enfrentarse a Nora, siempre con el objetivo último de ir a encontrar a Abby, pero ya estamos viendo que por el camino lo que va a hacer para llegar hasta la persona de la que se quiere vengar va a ser también terrible. Aquí es inevitable no recordar esas palabras de Tommy de que Ellie, al igual que Joel podía hacer en cierto momento, contándose a sí misma cualquier justificación, puede ser capaz de hacer cosas bastante terribles, ¿no? En ese sentido, como digo, se parece bastante al personaje de Joel, y ya estamos viendo hasta qué punto la serie puede llevarnos, porque ver a Nora ahí en el suelo y ver cómo Ellie le está pegando con la tubería, sinceramente, agradable no es, ¿vale? Y esa sensación incómoda de estar sintiendo que lo que los personajes hacen no te termina de convencer, esta serie siempre lo ha manejado muy bien. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis del resto de la temporada de The Last of Us. Analizaremos la temporada 2 de principio a fin. En principio, ya mi idea es hacerlo de madrugada para que el análisis salga lo antes posible después del capítulo, pero pues hay veces como hoy que al final hay que dejar un poco de margen por necesidades logísticas en este caso. Justo el capítulo anterior os hice la recomendación de la música que estamos haciendo para que la visitaseis, y además justo la cagué y puse súper bajo la canción, con lo cual en este caso os la voy a poner alto y bien por si queréis visitarla. Es un proyecto en el que yo estoy involucrado con toda la parte audiovisual, haciendo videoclips, producción de videoclips, incluso componiendo también, y pues como estos días pasando horas y horas en el estudio. Os dejaré el enlace de esta canción en la descripción, así que nada, vamos a por el capítulo. El dolor al fin dejó pasar su voz. Cambiamos el champán por gasolina. No me creo que ahora... El inicio del episodio me parece una muy buena presentación de la amenaza que veremos al final, que son las esporas, que además es una amenaza que sinceramente parecía que la serie había omitido en la primera temporada, y era así, parecía que no íbamos a verla, aunque sí que es verdad que después hubo alguna declaración con que las esporas aparecerían más adelante, con lo cual con toda esta sensación que le están dando en la serie, más que en el videojuego, el hongo puede avanzar, que el hongo puede progresar y evolucionar. Supuestamente los acechadores también son una especie de evolución de los infectados, cuando en el videojuego tampoco tienes ninguna referencia así, todos existen desde el principio, esporas incluidas, pero esa sensación de que en la serie el hongo vaya progresando y cada vez vaya teniendo peligros diferentes le da cierto dinamismo también a la amenaza, te hace sentir inseguro por no saber qué nuevo tipo de horror te vas a encontrar en la serie al cual se van a enfrentar los personajes, y como digo, también las esporas van a servir mucho para que el final del capítulo también tenga un golpe de efecto más potente, que es ver cómo Ellie también puede sobrevivir a ellas. Así que está muy bien la presentación que tienen, diciendo que en el hospital, en cierto sótano, en el sótano 2, han aparecido las esporas y que lo han cerrado todo, que están acojonados y que no saben lo que puede pasar. Va a servir, como digo, para sentir que la tensión con respecto a los personajes al final va aumentando, sabiendo que están entrando en el que nos encontraremos en el Festival de los Horrores. También tengo que ponerle una pequeña pega a cómo están tratando el personaje de Ellie, porque es cierto que cerca de Dina es un personaje que es bastante menos táctico, bastante menos inteligente, y en ese sentido, a ver, me gusta que se destaque que Dina lo es, ¿vale? Pero a veces por comparación parece que Ellie es un poco tonto, que igual lo es, pero no sé, me gustaría que su personaje también estuviese tratado un poquito con cariño en ese sentido, o sea, mostrarla como que sí, no es táctica, no es demasiado inteligente a la hora de plantear ciertas cosas, es impulsiva, pero tampoco llevarla hasta el extremo por comparación todo el rato con Dina, haciéndole parecer un poco tontita, y en ese sentido podrían bajar un poquito el escalón. Es cierto que Ellie es muy resolutiva, nos lo va a mostrar al final del episodio, aunque Dina no esté ahí para mostrar o para hacer un plan, ella improvisa bien, ella sí que es capaz de encontrar el hueco por el que colarse, ser sigilosa, ser violenta cuando se necesita, o sea, escapar, es rápida también. En ese sentido, no digo que no sea resolutiva a la hora de llevar a cabo la acción, pero ya os digo, no me gusta tanto que nos haga sentir la serie que Dina es más inteligente que ella, vale, ok, eso lo puedo comprar. No quiero sentir que Ellie es tonta todo el rato, ¿vale? Es la única pega que le quiero poner a la serie. Tenemos una escena también en la cual Ellie, mientras Dina está haciendo el plan, va a ver el teatro, digamos que entra a ver todos los instrumentos, y es una escena un poco triste, no por la conexión que os conté en el capítulo pasado de guitarra, Joel y todo eso, porque la guitarra ya os dije que era lo que le daba humanidad a Ellie, lo que le conectaba con Joel, eso más vulnerable de su personaje, sino porque en este caso ves un lugar
bar que antes era un sitio para compartir la cultura, como lo es la música, y ya no existen este tipo de cosas. O sea, como que mucha parte de la cultura sientes que con el apocalipsis se ha perdido. Ya no existen las experiencias de ver un concierto, no existe la experiencia de disfrutar, bueno, de películas y demás. Sí que según pueden, pero depende cómo vivas y dónde vivas, no tienes a tu alcance eso, mucha cultura, mucha música, y eso sí que se pierde un poquito. Y esa sensación del teatro vacío y Ellie ahí tocando, pues sí que te la deja un poquito la escena. Que me gusta que lo hayan hecho así, cortito, porque creo que en el videojuego vuelves a tocar una canción igual que lo hacías pues en la escena esa en la que tenías a Ellie tocando la guitarra y con Dina delante, con lo cual volver a tocar una canción ahí no tenía sentido. Entonces que lo hayan acortado me parece muy apropiado para la serie, pero sí que está bien que te muestren ese espacio vacío, ¿no? O sea, todo lo que falta a nivel cultural incluso, pues después de que el mundo se haya venido abajo. Lo que sí que tenemos claro también al principio del capítulo es que tenemos a Nora ubicada no solo en el hospital, o sea, sabemos que está en el hospital, sino más o menos en qué zona está, con lo cual esto hace entender que después Ellie sea capaz de dar con ella de una forma bastante rápida, ¿vale? O sea, como que está bien justificado porque a través de los walkie-talkies son capaces de descifrar los planes de los lobos o de los wolves, eso sí, porque no cuentan con que los Scars estén ahí pues para escucharlos, porque los Scars no utilizan tecnología, los comparan incluso con los Amish, con lo cual tiene sentido, ¿vale? O sea, sí que está bien construido cómo Ellie termina encontrando a Nora en este capítulo. Se me ha hecho triste y creo que da también un poco más de profundidad a su personaje, ver cómo Dina, bueno, sabéis que le preguntó a Ellie cuál fue la primera persona que mató cuando era joven, cuando eran prácticamente niñas las dos, entonces ella contesta esa pregunta para sí misma en este capítulo, dejándonos claro que tiene también una infancia bastante difícil y también que su camino tiene más sentido ahora y vemos con más claridad por qué ha acompañado a Ellie, ¿vale? Ella también perdió a alguien siendo una niña a manos de un saqueador y ella, siendo una niña misma allí, pues se vengó de él, ¿vale? Lo mató teniendo solamente ella 8 años, con lo cual aparte de ser algo súper traumático que te deja claro que la mayoría de supervivientes que están viviendo en el mundo de una forma u otra han vivido algo muy oscuro o algo que les marca de por vida, en este caso tener que matar a alguien para salvar a tu familia, bueno, para salvar no, después de que haya matado ya a tu familia, tiene que ser súper traumático. Entonces entiende que Ellie, después de haber vivido algo similar, quiera esa venganza porque la propia Dina asume que ella querría vengarse de esa persona si no la hubiera matado en ese momento. Así que de esa forma entiendes mejor el paralelismo entre Dina y Ellie y también por qué Dina estaba tan dispuesta a acompañarla, porque la entendía, porque comprendía de una forma u otra por lo que estaba pasando. O sea, como que es más coherente toda la escapada de las dos chicas entendiendo el pasado del personaje de Dina. Que claro, por otro lado también Ellie tiene que aceptar que Dina la acompañe, porque tened en cuenta que los dos personajes se tienen mucha estima, incluso se quieren, se aman, tal y como lo expresan en este capítulo, con lo cual si Ellie permite que Dina la acompañe a su venganza personal, porque es lo que es, también está asumiendo que Dina se va a poner en peligro. En cualquier momento, una de las dos puede morir, con lo cual Ellie también tiene que asumir que su camino puede hacer daño a las personas que valora o que quiere, pero parece que está dispuesta a asumirlo porque la propia Dina también le dice que ella es mayorcita y que ella quiere acompañarla. Pero hay un conflicto ahí, o sea, como que no tiene que ser tampoco nada fácil saber que las decisiones que estás tomando pueden hacer daño a las personas que tienes alrededor y que valoras y quieres. Y claro, ¿qué sucede justamente después de esto? De que veamos que los dos personajes asumen que van a seguir juntos, que se meten en un lío de tres pares de narices como lo es esta habitación o esta especie de sótano lleno, repleto de acechadores, que es una escena que sí se ha sentido muy amenazante porque ves como la iluminación, que está muy bien por cierto, porque es una iluminación que va y viene y te va mostrando las figuras que se esconden en la oscuridad poco a poco y vas sintiendo que la amenaza de los acechadores es terrible. Primero cuando hay uno, hay dos, sí que tienes ese plan de decir, vale, podemos evitarlo, uno se pone por delante, otro por detrás, si vemos que se nos acerca una, lo matamos y tal, como que ahí hay cierto control de la situación, pero en cuanto ves que hay un montón, pues evidentemente ya no puedes controlar tanto la situación, además siendo infectados que no estás acostumbrado a enfrentarte a ellos por cómo luchan, por cómo se mueve. Así que sí, aquí la situación se pone un poquito tensa, podemos considerarlo un poquito conveniencia que justamente en este punto aparezca Jessie. Es cierto que en el videojuego sucede de una forma similar, fueron muy cabrones, de verdad muy cabroncetes, porque en los trailers de los videojuegos la llegada de Jessie jugaron con los espectadores, haciéndonos sentir que la persona que estaba llegando en ese momento a encontrar a Ellie era Joel, con lo cual no te planteabas la idea de que pudiera morir tan pronto, y aquí la serie ha hecho algo similar, y es que Ellie en este estado un poco de trance, siendo atacada por un montón de infectados acechadores, de pronto en esa figura masculina que viene a protegerla, esas botas que se acercan, esa camisa, da la sensación de que está viniendo Joel a buscarla, pero evidentemente Joel no puede ser, pero que ella solamente tenga esa sensación de que la persona que la salva siempre es Joel, porque ya os digo que la escena quiere evocar eso, está muy bien y es muy duro sabiendo que eso no va a volver a pasar, con lo cual para mí es un acierto que jueguen ahí un poco al despiste para hacerte sentir esa sensación de Ellie. Ya viene Joel a salvarme, no, que Joel no puede volver a salvarme, ¿no? Pega un poco en el corazoncito. Vale, la llegada de Jessie también es importante porque pone bastante de manifiesto la decisión un poco absurda que han tomado Ellie y Dina, en el sentido de que dos personas solas meterse en una ciudad como Seattle, con la cantidad de peligros que hay, porque no solo están los infectados,
infectados, sino los serafitas. Y también están los wolves, donde vais, muchachas, con el percal que tenéis en esta ciudad. Entonces me gusta que Jessie un poco también recuerde a las chavalas que se han pasado un poco de la raya, que han sido bastante imprudentes en meterse en esta guerra, sabiendo la cantidad de peligros que puede haber acechando en cada esquina. Ahora con la idea de que además ha llegado Tommy también, pues son 4, ¿vale? O sea, ya no son solamente 2 muchachillas ahí vulnerables, que no digo porque sean muchachas, sino porque son 2, con lo cual ya ha llegado Tommy también, ahora son 4 y por lo menos tienen más posibilidades de defenderse y de hacer un pequeño escuadrón, que es lo que son, que el hecho de solamente estar 2 personas. Con lo cual me ha gustado, he sentido además bastante alivio al ver llegar a Jessie. Sabía que en algún punto de la historia llegaba, pero no me acordaba cuándo ni cómo, con lo cual es un instante adecuado para hacerlo llegar. Un pelín conveniente, ¿vale? Justo que aparezca cuando están todos los acechadores ahí a punto de matar a él y a Dina, pero como digo, la escena sí me ha funcionado y la sensación de alivio que he tenido al verle llegar ha sido bastante importante, además sabiendo que Tommy también está por ahí. Son 4 personajes que juntos me mola verlos. Pero claro, ¿qué sucede aquí? Que sí, hemos tenido a los acechadores, después aparecen los wolves para protegerlos, menos cuando se meten a un bosque, ¿no? Que dicen como, no, ahí ya no entréis, ahí ya dejadlos, que no salgan, ¿vale? O sea, es lo único que quieren vigilar. Y está muy bien porque el capítulo también te va a adentrar al bosque, a un modo de vida bastante diferente con respecto a los wolves, que solamente entrando en ese bosque con toda la maleza que hay, con toda la naturaleza que hay, sientes que estás casi en otro mundo, que es de alguna forma el mundo de los serafitas. Sí que está muy bien dividido cómo vive un bando y otro, y claro, también te acercas a los serafitas y los percibes en este capítulo como un horror. Habías visto de alguna forma de fondo en capítulos anteriores las barbaridades que este bando también podía llevar a cabo, pero es que en este capítulo ya lo vives en primera persona y ves qué tipo de ejecuciones realizan. Y esa sensación de estar en un sitio, que te ataquen unos, salir y que te ataquen los otros y esconderte y que te ataque el tercer bando, para mí representa muy bien el campo de batalla que es Seattle en ese momento y donde verdaderamente Ellie y Dina se habían metido. El hecho de que utilizasen flechas los serafitas parecía que era algo como para no tenerlos miedo, pero menudas ballestas que se calzan, y aparte de los arcos también tienen eso, herramientas que a su forma te pueden reventar, con lo cual también son un bando que en este capítulo lo hemos sentido como más amenazante y no tanto como víctimas, porque sí que es cierto que su presentación, la presentación de los serafitas, te los ponían más como víctimas que escapaban de los wolves, y aquí ya no, te queda claro que cada uno con sus armas. El enfrentamiento está más parejo de lo que parecía, con lo cual mola mucho, evidentemente con la profeta siempre presente para ellos, porque al final la profeta y sus mandamientos, que habrá que investigar más sobre y habrá que descubrir más cosas sobre qué verdaderamente dice la profeta, en qué se basa la fe de los serafitas. Todo eso tengo ganas de verlo en la serie, porque seguramente nos mostrarán más detalles de los que se nos mostraron en el videojuego, o sea, estoy súper seguro. Y claro, mientras Jessie y Dina escapan porque a Dina la han herido, ¿qué pasa entonces? Que Ellie ve el camino hacia el hospital. Tiene la decisión de si verdaderamente volver con Dina y con Jessie o seguir su camino, que al final es el suyo, sin contar con las personas de su alrededor, y es lo que termina decidiendo. Como os he contado aquí, Ellie es muy resolutiva, o sea, de alguna forma sí, no es la mejor trazando planes, pero sí es la mejor improvisando, sí es la mejor moviéndose en el caos. Entonces, evocando un poquito las escenas de sigilo del videojuego, Ellie es capaz de infiltrarse en el hospital, es capaz de llegar hasta Nora, y aquí tenemos al principio este cara a cara entre los dos personajes en el que parece que Nora como que va a intentar convencerla de que se arrepiente de haber matado a Joel, de que no estuvo bien, pero no, parece que va por ahí, pero de repente le dice, lo merecía, era un cabrón, hizo de todo, y además plantándole cara, porque le tira el líquido este desinfectante y se escapa. Así que sí, Nora no se iba a rendir fácilmente, tenía su propia estrategia, mientras Ellie lo único que quiere de momento es encontrar a Abby porque no sabe dónde está, y comienza esta persecución rápida por el hospital que nos lleva, como os he dicho antes, hasta el sótano 2, sabiendo lo que se esconde ahí, sabiendo la nueva amenaza que tenemos, es un puntito más de tensión, porque se van acercando y piensas, ¿qué encontramos? A ver, y por cierto, aquí tengo que decir que lo que es el diseño, otra vez, del sótano con estos, los he llamado yo personalmente infectados fumones, ¿vale? Porque están ahí como echando las esporas por la boca, que esto en el videojuego creo que no se mostraba así, y que utilicen cuerpos humanos para ir expulsando a través de la boca las esporas que después están en el ambiente, me mola un montón. Sí que es cierto que en los videojuegos cuando había lugares con esporas había infectados en las paredes, pero no recuerdo el hecho de que estuvieran expulsando las esporas por la boca. Me ha encantado, me ha parecido genial el diseño de este espacio, me ha dado muchísimo mal rollo ver que hay tantos además ahí fumando y requete fumando esporitas. Y eso, esta era la percepción de una amenaza nueva a la cual nunca nos habíamos enfrentado, que se presenta también, como digo, en la serie, pero que claro, por suerte no afecta tampoco a Ellie porque es inmune a cualquier tipo de contagio que tenga que ver con el hongo. En el videojuego las esporas se mostraban para mostrar en algún instante clave también la inmunidad de Ellie con respecto a personajes que ya conocíamos, pero bueno, también está bien que la veamos por primera vez enfrentarse a ellas aquí, porque ella es inmune y cuando la asocia a la persona inmune que iban a tratar en este hospital de los Luciérnagas, cual murió el padre de Abby, también tiene un impacto, ¿no? Porque es como, vale, eras tú, ¿no? O sea, tú eras la que supuestamente podía traer la cura. Así que la persecución me ha gustado, el entorno me ha encantado y la escena final con la iluminación roja, que
evidentemente evoca la violencia, lo que Ellie está a punto de hacer, el camino que ha elegido y demás. Es potente, creo que en el videojuego también hay una iluminación similar que mola mucho. Toda esta parte del hospital en el videojuego me dio bastante mal rollo en general, pero este instante final, el encuentro con Nora, es bastante clavado. ¿Qué pasa? Que aquí el espectador va a estar otra vez en una encrucijada. ¿Por qué? Porque vas a ver al personaje de Ellie traspasar fronteras que te van a hacer sentir incómodo. Vale, quizá haya cierta gente que esté disfrutando con cómo la venganza por Joel va a suceder y entender también lo que Joel hizo a otra gente. Es cierto que es un mundo cruel, es cierto que es un mundo egoísta, podemos decir, este mundo posapocalíptico. Cada gente mira por los suyos y por el dolor de la gente que tiene alrededor y causa daño a otras personas sin preocuparse por las consecuencias de ese daño. Entonces puedo entender que desde el punto de vista egoísta, si queréis empatizar con Ellie y con su dolor, esta venganza pueda tener un punto de satisfacción. Ya os digo que no es del todo satisfactorio ver a Ellie, que en esta escena Bella Ramsey está brutal, o sea, me da muchísimo miedo la forma en la que mira a Nora con esa frialdad, sabiendo que va a matarla sí o sí. A ver, bueno, Nora va a morir sí o sí por las esporas, pero igualmente, aunque no estuviera infectada, la mirada de Ellie para mí sería la misma. Y eso, la mira, sabes que la va a reventar de la forma peor que se te ocurra, y cuando ves cómo agarra la tubería y cómo empieza a golpearla mientras le pregunta ¿dónde está Abby? O sea, ahí sientes que ya se están traspasando todas las barreras de lo éticamente correcto, y esa sensación incómoda que te queda como espectador, la serie la está manejando muy bien y mejor que lo va a hacer. La gran revelación que tenemos en esta escena final también es que Ellie admite, sabe lo que hizo Joel. Cuando Nora le cuenta todo lo que hizo, toda la gente a la que mató al médico y todo eso, Ellie dice: ya lo sé. Con lo cual, de alguna forma podemos entender que Joel en algún punto algo le contó, ¿vale? Porque si no lo sabía, hubiéramos visto algún impacto emocional en el personaje, que no hay, porque el personaje, os digo, que está frío y mirando a Nora súper tranquila. Con lo cual, lo que sea que se interpusiera entre el personaje de Joel y Ellie al principio de la temporada, quizá tenga que ver con el hecho de que Ellie lo sepa. Habrá que ver cómo han procesado los personajes esa información y hasta qué punto les ha afectado o no. Y lo que me gusta mucho que hace el capítulo y que me parece una absoluta genialidad es, de pronto, de esta escena con esos tonos rojos tan violentos, viendo a Ellie reventar a Nora con una tubería. Capítulo corta y nos vamos a un instante en el cual Ellie está en la cama y Joel aparece como un padre ahí, pues en uno de los decenas o cientos de instantes que tuvieron los dos personajes juntos cuando estaban bien, cuando se querían, cuando vivieron posiblemente la mejor parte de la vida de los dos personajes después del apocalipsis, porque pues sí, para Joel hubiera momentos tan bonitos o incluso mejores antes de que todo esto estallara, pero para Ellie estoy seguro de que han sido los mejores momentos de su vida. Y esos instantes, como digo, y por cómo han sido los trailers, tendremos más flashbacks, son súper importantes para entender el dolor que está viviendo Ellie y el verdadero peso de la pérdida que ha supuesto la muerte de Joel. Así que en ese sentido, este corte me parece muy brutal, porque estás viendo la peor parte de Ellie, que es la que más se parece a Joel, la parte más violenta, la parte más inhumana, incluso podemos llegar a pensar, que ya os digo que Joel también la tenía, y en esa intensidad de escena te corta al momento más humano. Es como si por separado los personajes hubieran sido bestias, pero cuando estaban juntos, cuando convivían, cuando encontraron quizá la parte que les faltaba a los dos, eran felices. En un mundo que era un caos, pudieron encontrar un rincón y una persona que les llenaba del todo. Pero eso ya no está, y lo veremos, como digo, en más flashbacks que nos van a romper seguramente el corazoncito, que le van a dar todavía más peso al camino de Ellie, al camino de venganza que está tomando, y a cómo, pues, a cada acto malo que va haciendo, pues por ejemplo el otro día matar a los Wolves, o esta vez matar a Nora, sentimos inevitablemente que el personaje va perdiendo un poquito esa humanidad que sí tenía cuando Joel estaba vivo, y eso duele, la verdad. Así que para mí ha sido un capítulo muy bueno, sinceramente igual el segundo mejor de toda la temporada. Esta escena con Nora ha sido una brutalidad, que está condenada, o sea que va a morir ya, porque ya bien por las esporas, bien por los tuberiazos, no tiene chance el personaje de seguir adelante. Así que me ha gustado, sinceramente. Pensaba que el capítulo tenía que dar un saltito un poco en la historia, avanzar un poquito más, contarnos algo que nos rompiera un poco el culo, y en ese sentido sí que lo ha conseguido. Así que nada, gente, un placer hablaros desde aquí, desde el estudio de música. Creo que el entorno por lo menos es bonito, incluso casi más bonito que mi propia habitación, o sea, esto está muy chulo. Abajo está la sala de grabación también, ahora iré ahí, que estamos currando ahí abajo, pero bueno, he sacado este ratillo para poder contaros un poco lo que me ha parecido el capítulo, seguir un poco la línea semanal de cada review. Me pone muy nervioso dejar algún capítulo sin analizar. Suscribíos, ya sabéis, la canción que os he puesto al inicio y tanto la del final ahora, que es otra diferente, ambas son del proyecto de música, podéis verlo en el link de la descripción, y nos vemos dentro de poco por el canal. En el capítulo siguiente mínimo, yo creo que en el análisis de Love, Death and Robots, que es esta semana, creo que esta semana también. Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo no te espera.